Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Antes de iniciar esta crónica, pues el mensaje que siempre les he dado cada vez, cuando tengamos un problema con un amigo, con un vecino, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, seguimos caminando y viendo los vecinos de la carrera 28 de Jiménez. Ya sabemos y hemos visto algunas familias. Ahora vamos a ubicarnos en esta casa que aquí nuestros amigos nos van a proporcionar la información. Damos las gracias pues al doctor Fernando Osa Arbeláez y al doctor Roberto Salazar Tamayo, quienes son personas que cada vez quieren aportar y dar soporte de historia, anécdotas, en fin, sobre estos personajes. Vamos a hablar entonces de esta casa y ellos son los que nos van a decir quiénes eran los primeros, si se puede decir, aunque de pronto hubo otros antes, pero no tenemos información. Vamos a ver, doctor, muchas gracias, y doctor Roberto, muchas gracias por estar aquí entre nosotros. A ver, ¿quiénes eran los primeros que vivieron en esta casa que estamos viendo justamente a través del canal? Bueno, según tradición, después de saludar a todos los televidentes y darles gracias por la atención que están prestando a esta serie de programas. En esta casa, digo, según la tradición, vivió una familia Ramírez de Coy, que fueron unos personajes muy cercanos a los primeros habitantes de Marinilla. Y de ahí vienen los Ramírez de los que vamos a hablar nosotros. Bueno, entonces podemos identificar, tenemos una foto en donde están las personas, los padres, digámoslo así, los fundadores, si se puede decir también, de esta casa. ¿Cuáles eran los fundadores de este personaje que después nosotros ya lo vamos a nombrar? Pues sería entonces hablar de la familia Ramírez y Ramírez Urrea, empezando y Serna y Ramírez Serna, sí. Y Serna Ramírez, sí. Que es que están ahí. Vemos en la foto precisamente allí a don Jesús María Serna. José María, perdón. Cernita. A ver, don José María era, pues, ellos eran, una pareja patriarcal, digamos, de nuestros tiempos, gente muy honesta, muy virtuosa, ejemplar dentro de la sociedad. Don José María Serna fue un hombre exitoso en su tiempo como comerciante. Tenía almacén aquí en Marinilla y era como el mejor almacén y donde acudía todas las señoras de Marinilla, sobre todo donde Cernita, así lo llamaban. Me imagino que era un hombre de bondad porque toda esta gente fue muy culta, muy decente, muy cercana a los pobres. Ellos se distinguieron mucho por eso, porque los pobres tenían, mejor dicho, su Navidad cuando venían acá el doctor Eleuterio y el doctor Eduardo. Bueno, ¿quién es el doctor Eleuterio, Roberto? Estos son los hijos varones de doña Eloísa Ramírez y de don José María Cernita. Estos dos prohombres fueron muy ilustres, muy destacados en el derecho, sobre todo el doctor Eleuterio, que llegó a las más altas dignidades en la justicia, que Fernando como abogado tendrá pues mucho que hablar de él, porque fue un gran orador, con mucha fibra filosófica, porque de por sí el abogado debe saber mucho de derecho, pero el doctor Eleuterio sobresalía mucho con esto. Ambos casaron con dos hermanas pereiranas, muy distinguidas señoras de Pereira, y de ahí también siguieron entroncados con varios marinillos, como es, por ejemplo, dos de las hijas del doctor Eduardo. Ambas se casaron con familias Ramírez y Gómez de Marinilla, que fueron Sofi y María Inés. Claro. Bueno, doctor, entonces hablemos del doctor Eleuterio Serna, que es como, de pronto, el personaje que más conocemos. Sí, digamos que sí, porque el doctor Eduardo poco venía
a los últimos años. Aquí no. El hermano pero de Eleuterio venía con alguna regularidad a Marinilla. Eleuterio fue abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Fue varias veces congresista por lo que hoy es Risaralda, ¿cierto? Digamos, por Pereira y Armenia fueron congresistas. Y resultó que era un gran político. Y entonces llegó al Congreso de la República en varias ocasiones y después fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es una corte compuesta por juristas muy distinguidos. Y él tuvo de auxiliar en la corte a uno que después fue presidente de la República, fue auxiliar de él, Alfonso López Miquelsen. Y López Miquelsen lo recordaba con afecto, que había trabajado muy bien y había aprendido mucho al lado del doctor Eleuterio como jurista. Como escritor, Eleuterio fue un gran escritor. Hace poco estaba leyendo yo parte de sus obras que está publicada, que publicó el Congreso de la República, cuando el doctor Roberto Hoyos se impuso la tarea de publicar obras inéditas de Marinillos. Entonces ahí está un libro que contiene los escritos de Eleuterio Serna. Tiene unos muy conmovedores, bonitos. Muy bien. Fue pues un gran escritor y un magnífico orador. Y él algo así como la garganta de oro o pico de oro. Pico de oro. Por el Parlamento. Porque se expresaba muy bien y era muy buen orador. Yo lo oí una vez, qué cosa simpática, Roberto puede acordarse. Él estaba aquí en Marinilla cuando el padre Ernesto Ramírez Gómez, sobrino del doctor Mauricio Ramírez, a quien cariñosamente lo llamamos siempre Palomo, Palomito, cantó la primera misa y como era costumbre en esa época, el homenaje que se hacía fuera del desfile del nuevo sacerdote por la plaza, con cintas y con los padrinos. Después de la misa solemne, que era a las 10, no había misa de 12 días, en el Instituto Giraldo, hoy local del Valerio Antonio Jiménez, que estaban las hermanas de la presentación, ellas hacían lo que llamaban el banquete. Siempre fueron famosos los banquetes por bien servidos, bien atendidos y bien elegante la presentación. Mucho. De manera que estuvo allá y lo maneja Palomito y fue Eleuterio. Y yo sí me acuerdo que se echó un discurso sacerdotal muy bonito. Pues parecía de un gran orador sagrado, muy bonito. Y eso no sé, a mí se me quedó grabado, que el doctor Eleuterio, y eso ya hace bastantes años. Fue por ahí antes del 60, antes de 1960. Un gran orador. Bueno, cuando aquí se cuadró con el Consejo Nacional de la Judicatura, que reunir todos los juzgados de Marinilla en un solo edificio, como están ahora, pues yo insinué, y el alcalde de la época, el Consejo de la Judicatura le insinué, entonces le aceptó que le pusieran el nombre. Si ustedes pasan, lo que pasa es que los marinillos a veces ni miramos, si me dice Casa de Justicia Eleuterio Serna Ramírez, así se llama donde están los juzgados. Sí, ubiquémoslos porque hay veces que nadie sabe dónde es. El edificio, pues que sepan su nombre. En la calle 30, calle San José, la que llamamos llamada peatonal, aunque lo es. Llamada. Sí, porque es que el nombre es calle San José. Calle Yo San no José. quiero que le quitemos los nombres. La calle San José es peatonal. Allí queda el edificio al frente de las, no sé el número, o sea, entre carreras 31 y la 32. Donde quedan todos los juzgados. Hay que destacar una cosa, para quienes le han tenido cierta cosita a los marinillos, que dicen que es que el marinillo no anda buscando sino puestos, sobre todo en otro tiempo, cuando Marinilla tenía gente muy importante en la política, claro. Pues era de lógica que se llevaban a sus paisanos y a tratar de ubicarlos bien. Pero mire la modestia del doctor Eleuterio. El doctor Eleuterio fue nombrado 2 veces ministro y no aceptó.
2 veces ministro. Una vez fue nombrado gobernador de Antioquia, cuando era por nombramiento desde la presidencia. Entonces, fueron cargos importantísimos que él declinó. Él declinó esos 3 cargos, 2 veces ministro y uno como gobernador. Sí, exactamente. Pero después ya en la corte sí, porque estaba en su salsa. Él antes que político, que lo era y que orador, que también lo era un gran jurista. Un gran abogado, descolló en la corte. Cortes muy famosas, pues no estoy haciendo ninguna comparación, pero creo que los oyentes se dan cuenta porque lo digo así, de la cual hizo parte un gran profesor mío después que se llamó Miguel Moreno Jaramillo. Murió bastante viejo y alcanzó a ser profesor mío, fue compañero de Eleuterio Serna. Y él se enorgullecía de haber tenido como compañero en la corte, en la sala de casación civil, al doctor Eleuterio. Bueno, ilustrísimo. Sí. Y bueno, y en cuanto a las mujeres, se destacaron eso mucho, iba a preguntar. ¿Qué más? ¿Quiénes se destacaron las mujeres? A ver, había una religiosa, no recuerdo cuál era la comunidad a la que pertenecía, no, que era la hermana Eloísa. Creo que era de la enseñanza, que hubo una marcha de monjas de la enseñanza aquí, como su parienta, la hermana Eloísa, ella, y tía de varias monjitas, hijas de su hermana Ana. La otra hermana, ya las casadas fueron doña María, casada con don José María Giraldo Salazar, padre de los doctores Giraldo Serna, y doña Ana, casada con el doctor Valerio Ramírez Urrea, otra de las familias muy ilustrísimas de esta ciudad, y el doctor Valerio fue magistrado del tribunal. Del contencioso administrativo y magistrado del Tribunal Superior. Y padre también de varias monjas de la enseñanza, de varias mujeres profesionales y de varios hombres profesionales. Esa fue una familia muy ilustre y nietos de estos patriarcas, don José María y doña Eloísa. También otra que se destaca muchísimo, otra hermana. Sí, la señorita Isabel Serna Ramírez. Ah, claro. De pronto tenemos ahí una foto. En esa época, y hasta hace muy poco, a las personas solteras que se dedicaban al servicio de la gente, nadie les decía el nombre. Todo el mundo decía la señorita Isabel Serna, y todo Marinilla sabía del campo y del pueblo, dedicada a obras sociales, a atender a la gente. Ella, junto con la señorita Kika Gómez, fueron las primeras concejales mujeres de Marinilla en el año 58. Empezó el consejo y fueron mujeres. De las primeras. La señorita Isabel se destacó muchísimo como una mujer al servicio de la iglesia y de la sociedad, porque en todo, además porque era una mujer respetable, y la figura la veía uno de lejos e infundía mucho respeto, porque era una mujer de muy buena presencia, alta, supremamente elegante, parecía una condesa. Sí. De la nobleza europea, con un abrigo tan distinta, pero eso sí, de una sencillez, para allá así que se acercaba. El que la viera no creería, pero era lástima que la foto que vemos en el consejo parece como muy seria. No es muy... No es muy diciendo. Muy formal con la gente. Era muy cercana a los pobres. Muy cercana. Y ella tuvo la casa en la plaza de Marinilla. Entonces, claro, sí. Digamos, enseguida hay cerca donde está hoy el pasaje que hay. Enseguida que se llamó en un tiempo la Casa Conservadora. Sí. Y la señorita Isabel Serna, en todo estaba. Yo recuerdo cuando el gobierno de Rojas Pinilla, que se fundó algo llamado Sendas, que era para auxiliar a las clases menos favorecidas. Secretaría de Asistencia Social, Sendas. Y ella dirigió
¿Y ella era qué? ¿La que presidenta? dirigió Ella fue la que dirigió Hacendas Marinilla. aquí en Marinilla. Y la directora Además porque general. era la que más conocía la pobrecía. Ella era muy cercana, muy caritativa, mucho, muy cercana. Es que después de ver esa figura tan imponente de ella, uno creía que era una persona pues que lejana ¿no? a la Que gente. no era de acá. No, era todo lo contrario, Sí. de una cercanía a los pobres única, muy querida. Ella todo lo compartió con la iglesia y con la sociedad, porque ella perteneció que a las hijas de María, que eran pues esa fundación o esa asociación de mujeres solteras, de señoritas. En toda obra cívica de Marinilla estaba Isabel Serna y Tica Gómez. Sí, Eran muy amigas. Tica Gómez, otra gran mujer, muy sobresaliente en la sociedad de Marinilla. Yo tengo gratos recuerdos de la señorita Isabel porque era de una amabilidad única, mucho, mucho. Entonces, Pero nosotros éramos muy menores y con los menores, con los muchachos. Claro. Con todo el Con mundo los era niños- muy con los amable y niños era formal. sí, Muy amable, sí. esta fue una mujer muy sobresaliente, mucho, mucho. Bueno. Marinilla extrañó mucho su ausencia cuando ya por razones de su edad se retiró Se para vino Medellín. para Medellín. Recuerdo una cosa muy especial. Fue la primera persona que tuvo en su residencia teléfono particular, porque sus hermanos, pues importantes allá en Bogotá, le consiguieron un teléfono que no tuviera que ir ella a la central telefónica, Donde Mariana. donde Mariana, que íbamos todos los marinillos, sino que le pusieron un teléfono a ella. Me acuerdo que era de manivela. Sí, sí. De de manivela. los- Y entonces en los con mi años familia 60, fue muy querida y 60, entonces 70, yo entonces. recuerdo porque yo entraba allá porque ella nos mandaba a ofrecer. Digo, cuando tengan, no se pongan a ir a coger turno allá, vengan que desde aquí Muy pedimos la generoso. llamada o aquí la reciben. De una cordialidad única. Bueno, ahora vamos a pasar a otra familia que vivió también en esta casa. Vamos a hablar de la familia Giraldo Moreno. Bueno, podemos ver allí una foto de la familia Giraldo Moreno, pues ya con los hijos ya grandes. Bueno, pero entonces, a ver, yo le hago la pregunta a los dos. ¿Qué podemos decir de esta familia? ¿Quiénes la integraban? Bueno, yo empiezo porque más detalle tiene Roberto. Listo. La parte general era don Marco Fidel Giraldo Salazar, hermano de don José María Giraldo. Don Marco Fidel trabajó muchos años con lo que después fue las empresas públicas, estuvo en Guadalupe y otras partes. Y terminó siendo secretario del colegio, en esa época, Colegio Nacional de San José. Aprovecho para decir, hoy no es Colegio Nacional. Todos los colegios son nacionales. Es Colegio de San José de Marinilla, dicho de otra manera, Institución Educativa San José, pero el Colegio de San José de Marinilla. Fue secretario durante muchos años. Se distinguió por el orden y por la seriedad en todo. Él aparentemente era muy oscuro, era muy serio, una persona muy seria. Y Josefina es moreno. Ya Roberto nos dirá cuál es su familia. Pero el papá de Josefina Moreno era el doctor Pío Moreno Gómez, un gran médico que murió siendo representante a la Cámara. Senador. El senador era porque él fue representante. Yo recuerdo cuando vinieron al entierro, inclusive, Vino mucha gente. ¿no? pues, mucha gente, inclusive trajeron una placa que se puso en el atrio de la iglesia. Yo sí me acuerdo que también pusieron otra cosa, el cartel de muertos en esa época, decía, el Senado de la República invita a las recetas del doctor Pío Moreno Gómez. Era un gran médico, como en Marinilla no había médicos casi, fuera del doctor Mauricio y los que venían de Río Negro. Yo recuerdo que mi padre, Manuel Osa, aprovechaba la avenida del doctor Pío para recomendarle, sobre a todos los vecinos, la gente que iba a la farmacia, aproveche que el doctor Pío, vaya donde él que le receta. Concretamente recuerdo que una ¿Y no vez... les cobraba nada? ¿Cómo? No les cobraba nada. Jaime, mi hermano, tuvo una enfermedad cerca del estrecho donde Pío, entonces mi padre, ¿quién lo curó? Pío Moreno, fue un gran médico y político.
Bueno, era pariente no sé qué de don Román, pero en política no eran como lo mismo. Los que Cuñado. saben mejor eso. Primo y es- cuñado. Sí. Porque el doctor Pío era Moreno Gómez Sí. Sí. y hermano de doña Eugenia Moreno Gómez, la esposa de don Román Gómez. Bueno, A ver, estas familias, quienes sucedieron con su presencia en esta casa, la cuestión es así. Como quedó soltera la señorita Isabel Serna Ramírez, entonces esta casa era de sus mayores y muy grande, casa de abuelos. Pero para la señorita Isabel, que quedaba sola como soltera, Sí. era muy grande, entonces ella se vino a otra casa más pequeña, ¿no? Porque vivió en dos casas, una ahí en el marco de la plaza y otra aquí Detrás. en la subida para las Mercedes. De todas maneras, las familias estaban entroncadas, porque don Marco Fidel Giraldo Salazar, hermano de don José María, el esposo de doña María, y doña Josefina Moreno Henao, la esposa de don Marco Fidel, era la mamá de ella, era prima hermana de los Ramírez, de los Serna Ramírez, del doctor Eleuterio Sí. y de sus hermanas, pero eran familias que en ese tiempo, no Muy es como unidas. ahora que ahora la gente no se reconoce, era supremamente allegados, muy familiares. Entonces, la señorita Isabel le vendió la casa a don Marco Fidel y a doña Josefina. Doña Josefina, una gran mujer, muy activa, muy involucrada en todo lo de Marinilla, sobre todo en obras sociales. Además de que era una mujer muy preparada y muy artista, porque ella se educó con las monjas de la enseñanza en Medellín. Y ella era la mayor de esta familia del doctor Pío, Pío Moreno, como refería ahora Fernando. Doña Josefina fue una mujer supremamente artista, pintaba muy bonito. Sí. Uno de los pues cuadros, podemos ver varios cuadros. Sí. Ahí. Uno de los cuadros, di. en su casa tiene unos cuadros muy bonitos, unos que pintó sobre vidrio, otros bordados, otros al óleo. Ella trabajó mucho el óleo y el bordado. Lo Y, trabajó todos, bastante. y muchos temas. Porque Sí. Además porque escribía muy bien. Cuando ella fue a Europa y a Tierra Santa, nos trajo a todos y nos repartió su diario. Tomó atenta nota de todo ese viaje y supremamente muy bien narrado, bastante bien. Cuando ella murió, su hijo, el sacerdote jesuita Javier, hizo una semblanza de ella extraordinaria, bellísima. Y les cuento además como dato significativo que cuando llegó la cremación aquí a Medellín, el primer hombre que se cremó fue Ulpiano Ramírez Urrea. Y la primer mujer de aquí Del de mismo Marinilla, Ramírez. del mismo Ramírez. Y doña Josefina fue la primera mujer de aquí de Marinilla que fue cremada. Y todo el mundo era aterrado porque eso era una sensación. Bueno, ¿no? tú dijiste que era una mujer muy artista. Mucho. Inclusive podemos ver una foto en donde está la pareja, don Marco Fidel, y ella, que parecen ser modelos de semejante forma, porque ella como que daba clases, también daba clases de modistería. Sí. Era tanta la acción social que mantenía que hasta clases daba. Ella tenía costurero. Tenía Ella su tenía costurero, para los pobres. recogía limosna para algunas Estuvo personas. muy en la comisión de cuando don José Ramírez Gómez, José Rago, fundó aquí una institución La Gota de Leche. para la gota de leche y un taller para viudas y mujeres solteras, cabeza de familia en ese tiempo, pues no se les decía así, y entonces regaló un poco de máquinas de coser y tuvo este taller donde vivió y murió
Valerio Antonio Jiménez, obispo, que prácticamente esta casa que debiera ser un tesoro para Manilla porque fue palacio arzobispal, porque él ejerció desde aquí su obispado. Luego vamos a hablar. Sí. Y eso se destruyó, sí, prácticamente. Entonces, doña Josefina perteneció mucho a todo, a la Junta de la Gota de Leche con Leonorcita Gómez, a promover mucho la cultura entre los niños, sobre todo que era una gran melómana, donde yo aprendí sobre música culta, sobre música clásica y religiosa, fue en su casa. Ajá. Porque yo me considero hijo de esta familia, además porque otro hijo mis grandes amigos, porque la amistad fue desde que es muy niñito, entonces todo lo aprendía porque ella nos ponía a escuchar música, siempre en las horas de la tarde nos ponía a escribir. Tenía muy buen equipo de ese tiempo, un tocadiscos maravilloso, sí, y una colección de música comprada por don Marco Fidel, que era amante de la buena música también. Yo, como era un poquito mayor, era de los que me admiraba porque iba tanta gente donde doña Josefina, porque iba mucho muchacho. No solo por ella, sino que como vamos a ver, los hijos de ella eran especiales para reunir muchachos, para hacer obras social, religiosas. Después veremos la historia de Osvaldo, que era lo que hacían allá los muchachos. Sí. Yo ya era mayor para ellos. Sí. Entonces yo no... Entonces, sí, por inspiración de ella, se creó un grupo de teatro allá en el bar de la casa, en la parte posterior, que es bastante amplio y grande. Todavía existe. Claro, sí, todavía existe. Hasta hace poquito estuvo en el escenario. Bueno, ella misma le había hecho un mural que ya desapareció, pues porque ya Ramiro, el hijo, lo reformó y tiene ahí su lugar de entretenimiento con sí, las amistades, ¿no es cierto? Su bar. Sí. Bueno, doña Josefina, yo creo que no hubo una actividad social que donde no estuviera inmersa. Sí. Y era excesivamente caritativa porque ese portón de la casa sonaba todo el día. Todo el día. Bueno. Entonces, si no eran los pobres que iban a pedirle ayuda a doña Josefina, éramos los niños a irnos a escuchar música o juegos, porque ella nos enseñó a jugar parqués, a jugar lotería, a jugar ping-pong, todo lo aprendimos allí en esta casa. Lo que siguieron, el legado que tuvo Osvaldo, que luego vamos a conversar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo los invito para que sigamos hablando de otros integrantes de esta familia, puesto que en 25, 27 minutos no nos cabe. Desde luego que para eso estamos, porque es que infortunadamente el registro de Marinilla se ha perdido mucho. Sí, sí. Considero, valga la pena recalcarlo, amor no quita conocimiento, pero Fernando y yo creo que somos las personas que más autoridad tenemos para hablar sobre la gente. Sí, no se los he dicho. Sí. No se los he dicho a ustedes, pero yo digo, por este afán con ustedes, que necesitamos que ustedes nos digan al menos oralmente todas esas historias que de pronto otros van a recordar y va a ser después de investigación en algún tema que se trate de estas familias. Yo agregaría esto, Fernando, que lo que hablamos todavía hay mucha gente que le tocó ver. Estamos contando para las nuevas generaciones, pero de la época de Roberto y mía, que son muy cercanas, hay mucha gente. Bueno, y le gusta oír esto. Pues que vamos a continuar con otro tema. No, con otro tema no. Vamos a seguir hablando de esta familia que no nos cupo aquí en esta crónica. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo quiero pues recordar que no se alejen de estos programas porque vamos a continuar hablando de nuestros vecinos de la carrera 28 de Jiménez. Concretamente vamos a continuar hablando de esta casa. ¿Quiénes más vivieron en esta casa? Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.